Y aquí está. Entonces, si no tengo un ensayo ultrasensible como de cuarta generación, quimioluminiscencia o algo así, puedo tomar un microgramo sobre litro como mi valor de punto de corte para decir si suprime o no. Pero si tengo estos de quimioluminiscencia o algo así, pues puedo considerar punto 4 como punto de corte para decir si mi paciente tiene diagnóstico o no. Entonces, todos estos pacientes que le doy la glucosa y el nivel que me marca el laboratorio es menor a punto 4, descarto el diagnóstico. El paciente que no suprime por abajo de punto 4, tengo el diagnóstico. Ajá. Entonces, si desde el inicio llegara a tener una GH menor con un IGF normal para la edad y el sexo, se va a excluir en automático el diagnóstico. Entonces, no sería necesario llevarlos a una prueba de supresión. Entonces, para mi diagnóstico es lo mismo, lo que les había dicho. ¿Tengo cuadro clínico sugestivo de acromegalia? Sí lo tengo. Aquí este algoritmo dice mide IGF-1. Si está normal para sexo y edad, pues se excluye. Si está elevado, entonces paso a hacer la prueba de tolerancia. Les decía que hay unas guías que mencionan que si ya tengo GH con IGF-1 y un tumor ahí, ya hago el diagnóstico y no es necesaria la prueba de supresión, ¿no? Cuando hago la prueba, si hay una adecuada supresión, pues se excluye. Si hay una inadecuada supresión, como la causa más común siempre es un adenoma hipofisario, lo que sigue en mi protocolo es hacer una imagen de glándula hipófisis. Y lo más probable es que demuestre que ahí tengo mi tumor. Si mi imagen está normal, pues entonces estaría pensando en una causa extra hipofisaria y habrá que buscar dónde está mi tumor primario. Algo que no les había mencionado es que estos tumores suelen ser macroadenomas al momento del diagnóstico, o sea que miden más de 1 centímetro. Entonces, ya que tengo el diagnóstico, el tratamiento va a tener el objetivo primero de controlar bioquímicamente al paciente. ¿Para qué? Para que no siga teniendo tanto este exceso. Los síntomas físicos puede que no reviertan al 100%, pero al menos que no siga avanzando. Obviamente hay que controlar el tamaño tumoral y la prevención de síntomas locales si es que todavía no los tiene o mejorarlos, disminuir los signos y síntomas de la enfermedad, hay que prevenir o mejorar en caso de que ya estén las comorbilidades, hay que pues mejorar la mortalidad que estos pacientes tienen y lo más importante para mí sería mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? El tratamiento de primera elección siempre va a ser la cirugía. Obviamente el abordaje transesfenoidal es el que se prefiere. Los objetivos son estos, lo de disminuir la carga tumoral y si se puede ofrecer con la curación, pues es lo que vamos a buscar. Y obviamente si la función hipofisaria está conservada, hay que tratar de conservarla. En pacientes donde el tumor no sea 100% resecable, pues por lo menos se puede utilizar como una estrategia de citorreducción, o sea, para disminuir el tamaño tumoral y que a lo mejor esto nos permite una mejor respuesta al tratamiento farmacológico. También, si ya tiene síntomas compresivos, un objetivo de la cirugía va a disminuir a descomprimir y a mejorar estos síntomas. Y otra cosa súper importante es que con la cirugía disminuye muy rápidamente la GH y el IGF-1. En algunos pacientes se puede llegar a lograr la curación con la cirugía, sin embargo, en algunos otros no. Y obviamente el que tenga el pedazo ahí de tumor o el tumor, pues me permite hacer estudios más específicos, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser candidatos a la cirugía? Básicamente, en este caso, todos los pacientes deberían de ser candidatos. ¿Por qué? Porque es el tratamiento de primera elección. Pero en caso de que el paciente tenga mucho riesgo quirúrgico o que de plano sea un tumor que difícilmente se va a resecar y tiene a lo mejor otros factores que no me permiten llevarlo a la cirugía, pues entonces en ellos no sería de primera elección. Pero en general vamos a considerarla en casi todos los pacientes. Si por alguna causa mi paciente no es candidato a la cirugía de inicio, pues le puedo ofrecer también la terapia farmacológica de primera elección. También en pacientes que, por ejemplo, con la
cirugía no se alcanza la curación, que aquí están las tasas de curación. Si son micro, hasta el 85% se cura con cirugía, pero si son macro, entre un 40 a 50% tienen curación. Entonces, en estos pacientes hay que de todas maneras ofrecerles tratamiento farmacológico o considerar una segunda cirugía o considerar la radioterapia, pero solo dependiendo si hubiera curación o no. ¿La curación de qué va a depender? Sí, ¿cuál es el éxito de esta curación? Depende un poco de los niveles de GH e IGF-1 que tengan antes de la cirugía. Depende de si es un tumor que está bien localizado o que ya hubiera invasión, porque se ha visto que cuando ya hay invasión al seno cavernoso, la tasa de éxito durante la cirugía es de 20 a 50%, o sea, es mucho más bajita que cuando no tengo estos datos de invasión. Y también, por ejemplo, se ha visto que tumores donde hay una GH más de 200 es incurable quirúrgicamente, ¿no? Y estos pacientes en la imagen es casi seguro que van a tener invasión al seno cavernoso. Entonces, si elijo la cirugía de primera elección, lo ideal es que estos pacientes se haga una vigilancia a 3 meses con una prueba de supresión para ver si ya hay curación. Y lo que busco es que mi GH suprima a los niveles que ya habíamos comentado. También se sugiere que se haga una resonancia más o menos a los 3 meses de la cirugía para ver si hay, si se quitó todo el tumor al 100% o si pudo haber quedado tumor residual. Y ya con base en esto establezco qué sigue con mi paciente. Bueno, esto es lo del tratamiento farmacológico. En pacientes que de primera elección no fueron candidatos a cirugía o que la cirugía no ofreció curación, puedo optar por mi tratamiento farmacológico, que el de primera elección son los análogos de somatostatina. En este caso tenemos diferentes análogos y, por ejemplo, este tipo de tumores expresan principalmente el receptor tipo 2 de somatostatina. Sin embargo, también pueden expresar el tipo 1, 3, 4, 5. Tenemos análogos que son más específicos para el receptor del tipo 2, que viene siendo la somatostatina, el octreotide, bueno, es el octreotide o el anreotide. Tenemos presentaciones que son de una vida media larga, lo que nos permite administrarlo mensualmente. También se puede ofrecer a estos pacientes agonistas de dopamina. ¿Por qué? Porque estos tumores también pueden llegar a expresar receptores dopaminérgicos, principalmente el tipo 2. Y bueno, hay otras terapias, ¿no? Este algoritmo me va diciendo las pautas, o sea, con cuánto voy a iniciar, por ejemplo, de octreotide, cada cuánto voy a ir midiendo y cómo voy a ir considerando mi respuesta. No me interesa, la verdad es que se lo aprendan, pero de primera elección sí quédense que son los análogos de somatostatina y principalmente aquellos dirigidos al tipo 2, que sería el octreotide o el lanreotide, así se llaman. Bueno, este es otro fármaco que tenemos, los análogos de somatostatina. Efectos adversos de estos fármacos es que pueden presentar diarrea, náusea, dolor abdominal, colelitiasis. Esto es importante y algunos de estos pacientes por el bloqueo que se hacen pueden presentar alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, si mi paciente no era diabético, hay que irlo vigilando también. Esto no me interesa. La cabergolina, que también se puede dar, casi nunca se da como fármaco único, sino más bien habitualmente la damos acompañada con la somatostatina. Tenemos este otro fármaco que en México no existe, que se llama Pegvisomant, que es un antagonista del receptor de GH. Lo que va a hacer es que la GH no se una al receptor y por ese motivo es que nos va a controlar la secreción de IGF-1. Entonces, en la mayoría de los pacientes se normaliza el IGF-1, pero mis niveles de GH permanecen elevados. Entonces, aquí hay como terapias combinadas. Se puede dar agonista de somatostatina con el antagonista o el análogo de somatostatina con agonista de dopamina, o se puede dar el antagonista de los receptores con el análogo de cabergolina. O sea, hay como varias combinaciones. Aquí lo importante es ir vigilando al paciente. Bueno, esto ahorita no me interesa mucho esto.
Otro tratamiento que podemos ofrecerle a estos pacientes es justamente la radioterapia. En algunos lugares donde no se tiene disponible los análogos porque son muy caros, se puede ofrecer como de segunda línea la radioterapia. O ante un paciente que ya se operó, que ya tuvo una mala respuesta a los análogos, se puede ofrecer también la radioterapia. Pero lo mismo que pasa en el prolactinoma, el efecto que vamos a tener con la radioterapia va a ser a largo plazo, hasta en 5 a 10 años. Entonces, en este tiempo, de todas maneras, le tenemos que dar tratamiento con análogos de somatostatina al paciente. Igual, no me interesa que se aprendan esto de la resistencia, no es importante. De la radioterapia, cosas que habíamos comentado. ¿Dudas? La verdad es que de aquí lo que me interesa más es que se queden con el cuadro clínico y que tengan idea de qué cosas le vamos a pedir para el diagnóstico y obviamente, oigan, ya, perdón. Obviamente que ustedes puedan tamizar todas las posibles comorbilidades que tiene el paciente. Eso es lo que más me interesa de la clase. ¿Dudas? No, todo bien. ¿Sí? Bien, doctora, gracias. Bueno, entonces, con esto terminaríamos como la parte de neuroendocrino. Digo, porque son temas que ya no vamos a abordar más adelante. Ya vemos cuándo hacemos el examen de esto. Y ya la otra semana empezamos tiroides. El domingo les mando la actividad, la primera actividad que van a hacer de tiroides. Y ya en la semana nos ponemos bien, bueno, les aviso bien qué día vemos la clase. Entonces ahí les voy avisando. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, se cuidan, bonito fin.